La pantalla de cristal líquido inmaculada reflejaba el rostro impasible de Alejandro Méndez, CEO de Nexa Corp, un imperio tecnológico forjado con precisión quirúrgica y una frialdad glacial. Para él, los números eran poesía, los algoritmos sinfonías perfectamente orquestadas. Pero esa tarde, en el corazón inmaculado de su oficina panorámica, la sinfonía comenzó a desafinar. Un parpadeo fugaz en el monitor principal, un glitch, insignificante pensó, pero no fue el último. Poco después, el chirrido agudo de un servidor en la sala de operaciones se unió al coro, una nota discordante en el silencio habitual. Las alertas rojas comenzaron a incendiarse en los paneles de control de su asistente virtual, transformando la serenidad del espacio en un cuadro de advertencias apocalípticas. El imperio de hielo de Alejandro, fundado en la inquebrantable lógica binaria, empezaba a derretirse a una velocidad aterradora. Las líneas de comunicación se cortaron, los servidores principales cayeron en cascada, como fichas de dominó silenciosas y mortales. El murmullo confiado de la sede se transformó en un zumbido de pánico, luego en un silencio sepulcral, roto solo por los pitidos de error y las sirenas de alerta que resonaban en los pasillos vacíos. Alejandro observó, paralizado, cómo los gráficos de rendimiento se desplomaban, sus ingresos se evaporaban, la arquitectura digital que había construido con su propia sangre fría se desintegraba en datos corruptos. La desesperación, una emoción que creía extinta en su diccionario personal, comenzó a abrirse paso. El frío CEO sintió, por primera vez, el gélido aliento de la aniquilación de todo lo que valoraba. Su imperio, su legado, colapsaba ante sus ojos impotentes. El cavernoso silencio de Quantum Tech, roto apenas por el zumbido moribundo de algún servidor resalado, era un eco fantasmal de lo que Alejandro Méndez había construido. Las pantallas, antes un mural vibrante de datos en tiempo real, ahora permanecían negras, como ojos vacíos que observaban el colapso de un imperio. Alejandro, con el traje arrugado y el alma deshecha, deambulaba entre los escombros digitales, cada paso resonando con la certeza de su fracaso. Una figura emergió de la penumbra del pasillo de servidores, el ligero chirrido de un carro de limpieza anunciando su llegada. Era Lucía, la mujer que, noche tras noche, pulía los sueños de otros, invisible en su labor. Alejandro apenas la registró, absorto en su miseria, hasta que una voz tranquila, pero sorprendentemente firme, perforó su estupor. «Señor Méndez», dijo Lucía, su presencia tan inesperada como imponente. «He estado escuchando y viendo. El ataque no es irrecuperable. Su infraestructura sigue ahí, pero está bloqueada por un ransomware de última generación, y sé dónde está el punto débil». Alejandro se giró, sus ojos inyectados en sangre clavándose en ella. La mujer de la limpieza, hablando con jerga técnica sobre su sistema ultra secreto. Lucía, sin inmutarse, dejó su escoba. «Fui ingeniera de ciberseguridad, de élite, de hecho. Circunstancias me trajeron aquí, pero mis conocimientos no se oxidan». Su mirada era decidida. «Puedo recuperarlo todo. Necesitaré acceso total y cero preguntas. Es su última esperanza». El shock se mezcló con una punzada de humillación, pero también con una chispa, tenue y casi imperceptible, de la que podría ser la única esperanza. La mujer que había estado puliendo sus pasillos ahora ofrecía salvar su mundo. Lucía tomó asiento frente al terminal principal, sus dedos volando sobre el teclado con una velocidad y precisión asombrosas. El silencio en la sala de operaciones era absoluto, roto solo por el metrónomo ritmo del tecleo y el suave zumbido de los servidores. Líneas de código indescifrable para la mayoría llenaban las pantallas gigantes, mientras el pánico en el rostro de Alejandro se transformaba lentamente en una mezcla de asombro y desconcierto. Cada segundo que pasaba era una eternidad, una danza frenética contra el reloj. De repente, un banner verde brillante parpadeó en la pantalla. Sistemas recuperados, amenaza neutralizada, integridad restaurada. Lucía se reclinó, un leve suspiro escapando de sus labios, la calma en su voz contrastando con la magnitud de su hazaña. «Listo», anunció. Alejandro se quedó sin aliento. Lo que su equipo no había logrado en horas de esfuerzo inútil, ella lo había resuelto en cuestión de segundos.
La humillación picaba, pero el alivio y una abrumadora admiración eran más fuertes. Había subestimado a esta mujer en cada sentido imaginable. Lucía, comenzó Alejandro, su voz una mezcla de autoridad y una extraña reverencia. A partir de este momento, usted es la directora de seguridad de Apex Tech. La declaración resonó en la sala, provocando un murmullo incrédulo entre el equipo técnico que se había quedado boquiabierto. Miradas de desprecio y envidia se cruzaron. Diego, el anterior jefe de seguridad, palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. ¿Una limpiadora? ¿Su nueva jefa? El ambiente se tensó. Una nueva batalla invisible acababa de comenzar. Lucía sintió el peso de esas miradas, un nuevo desafío que no tardaría en manifestarse. Días después del milagroso rescate, el silencio de la victoria se tornaba en el murmullo inquietante de la duda. Lucía, ahora instalada en la dirección de seguridad, no podía sacudirse una sensación. Mientras reconstruía los sistemas, notaba anomalías sutiles, detalles que no encajaban con un ataque aleatorio. Había una precisión quirúrgica, una eficiencia calculada que sugería un conocimiento íntimo de la infraestructura de la empresa. En la austera oficina de Alejandro, bajo la fría luz de los monitores que aún mostraban cicatrices digitales, Lucía presentó sus hallazgos. No fue un ataque ciego, Alejandro. Hay huellas digitales, patrones, como si el perpetrador conociera cada puerta trasera, cada vulnerabilidad, mejor que nosotros mismos. Alejandro, aún lidiando con la humillación de su propia ceguera, procesó la información. ¿Un traidor? La palabra sonó amarga en su boca. ¿Alguien dentro de mi propia empresa? La orden fue clara. Lucía tomaría las riendas de la investigación interna. La búsqueda del fantasma en la máquina había comenzado. Pero la noticia desató una tormenta. El equipo técnico, los mismos genios que habían fallado catastróficamente, ahora debían reportar a la mujer que apenas unos días antes consideraban una empleada invisible. Los susurros de incredulidad se convirtieron en un muro de resistencia. ¿Ella, la que limpiaba los baños, dirigiendo a ingenieros de élite? La resistencia era palpable: correos electrónicos ignorados, datos extraviados y miradas condescendientes en cada reunión. Para muchos, Lucía no era una directora, sino una intrusa, un recordatorio viviente de su propia incompetencia y un símbolo de la nueva jerarquía que amenazaba sus privilegios. El prejuicio era un obstáculo tan grande como el código malicioso. Lucía, con su mirada aguda, se movía entre los servidores, ignorando las miradas escépticas del equipo técnico. El ataque inicial no fue aleatorio, sentenció, señalando un diagrama de red en la pizarra. Fue quirúrgico. Alguien conocía nuestra infraestructura desde dentro. Su experiencia en los pasillos de la empresa, viendo cada rincón, cada persona fuera de su horario, le había dado una visión que los demás ignoraban. Los datos hablan, pero también lo hacen los patrones de presencia, explicó. Las brechas de seguridad coinciden con ciertos accesos físicos inusuales, horas muertas, turnos de limpieza. Mientras Lucía hilaba la compleja red de indicios, la atmósfera en la empresa se volvía densa. Cada nueva pista estrechaba el cerco. Alejandro, observando su determinación, sentía una mezcla de admiración y creciente inquietud. Sabía que se acercaban a algo grande, y el topo también lo sabía. El traidor, sintiendo la presión, no tardó en mover ficha. Pequeños sabotajes internos, intentos de desviar la investigación y, finalmente, un ataque directo. Los sistemas de seguridad de la empresa se vieron comprometidos de nuevo, pero esta vez el objetivo era más personal. Una intrusión dirigida a los archivos de Lucía, un intento de desacreditarla, incluso una falsa alarma que la atrajo a un servidor aislado y oscuro una noche. La tensión era palpable. Lucía no solo buscaba un traidor, ahora era el blanco. El juego se había vuelto mortal, y Alejandro lo comprendía. La vida de Lucía y el futuro de su imperio pendían de un hilo. La sala de servidores, antes un santuario de cables y luces parpadeantes, se transformó en un escenario de juicio. La tensión era palpable.
Lucía, con una frialdad calculada, proyectó en la pantalla principal una serie de correos electrónicos encriptados y registros de acceso. Las pruebas eran irrefutables. El nombre del traidor, el director de operaciones, parpadeaba en rojo brillante junto a sus transacciones con la competencia. El silencio fue brutal, solo roto por el jadeo de incredulidad del equipo técnico y la mirada devastada del acusado. Alejandro observó a Lucía. No había triunfalismo en su rostro, solo una determinación férrea. Fue entonces cuando todo encajó para él. La visión limitada de los títulos y las apariencias se desmoronó. Se dio cuenta de que la verdadera fortaleza de una empresa no reside solo en algoritmos sofisticados o balances millonarios, sino en el valor intrínseco de cada individuo, especialmente aquellos a quienes se les niega una voz. Lucía, la mujer a la que había ignorado durante años, había salvado su imperio no solo con su ingenio, sino con su integridad y su capacidad de ver más allá de lo evidente. El traidor fue escoltado fuera, y un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. Alejandro se giró hacia su equipo. Su postura ya no era la del CEO distante, sino la de un líder humilde. Anunció no solo la consolidación del puesto de Lucía como directora de seguridad, sino la creación de un nuevo departamento de inteligencia interna liderado por ella, para fomentar y valorar talentos ocultos. Su empresa y él mismo habían sido reconstruidos desde los cimientos, aprendiendo que las soluciones más valiosas a menudo provienen de los lugares más inesperados y que a veces lo verdaderamente esencial es invisible a los ojos superficiales. El frío CEO había descubierto el calor del valor humano.